La institucionalidad es para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Y si me dicen malcriado por eso, vaya, reclámele a mi tata que me dio buena coyunda porque no me dio lo suficiente, porque voy a seguir. Esta es la segunda vez que el presidente Chávez se refiere a su papá como alguien que lo agredió, ya sea de manera verbal o física. Y yo solo quiero decir algo antes de empezar. Si a usted su papá le decía idiota, le daba buena coyunda, o sea, le pegaba, o lo trataba mal en general y tiene la oportunidad de hacerlo, vaya a terapia. Sane esas heridas. Reciba ayuda profesional para salirse de ese patrón de conductas violentas y vivir de una forma distinta. Ahora sí, iniciemos. Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a The Week, este espacio en el que analizamos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Si me escuchan la voz un poco diferente es porque estoy un poquito enfermo, así que ténganme paciencia. Este es un proyecto de periodismo independiente, por lo que su apoyo económico es la única forma de mantenerlo vivo. Queremos seguir con ustedes, queremos acompañarles todo este año, pero para eso necesitamos su apoyo. Si les gusta nuestro trabajo y les parece útil, pueden ingresar a www.patreon.com/lauratica o hacernos un simpe móvil al 8607-6470. La colaboración de ustedes es vital para seguir en contacto y hacer crecer nuestra comunidad de oyentes. Esta semana hablamos una vez más de la inseguridad, los nuevos argumentos del gobierno para oponerse al hospital de Cartago, una actualización del conflicto Israel y Palestina y las metidas de patas de varios medios de comunicación tradicionales, entre otras cosas. Iniciemos. El 19 de febrero ocurrió un hecho que no podemos ignorar, una balacera a plena luz del día frente a la escuela Silvestre Grant en el Cairo de Siquirres, en Limón. Dejó a un hombre muerto y 5 heridos. Entre las 5 personas heridas hay 3 menores de edad. Se trata de pequeños que iban a la escuela por conocimiento y en el camino encontraron balazos. Son víctimas inocentes de una lucha armada entre bandas narcos. El Ministerio de Seguridad Pública informó que el fallecido es un hombre de 25 años, conocido como Comadreja, e integrante de la banda Los Diablos, un grupo dedicado al narcomenudeo en la zona. Según las autoridades, este tipo estaba esperando a su hijastra en las afueras de la escuela, y en ese momento pasaron unos sicarios en motocicleta y le dispararon. Además de matar a Comadreja, las balas hirieron en la cabeza a una mujer de 34 años que tuvo que ser trasladada a un hospital en San José, y a otra mujer de 23 años la impactaron en la pierna izquierda y en uno de sus brazos. Lo más doloroso es que hirieron en el antebrazo izquierdo a una menor de 11 años, en el muslo derecho a una niña de 10 años y también en el muslo a un niño de apenas 4 años. Ustedes saben que acá no cubrimos sucesos, pero creemos que esto va más allá de ser solamente eso. La inseguridad en el país es un tema que hemos abordado de manera integral en este medio y por eso incluimos esta noticia. Este tipo de hechos nos hacen recordar las palabras del presidente de la República, Rodrigo Chávez, justamente en Limón, el lunes 31 de agosto del año pasado. Ahora me encontré unos amigos ahí, me regalaron un café en un negocio en la carretera, muchísimas gracias, y me dijeron: don Rodrigo, no se preocupe tanto por el crimen, y me lo dijeron de buen corazón. No se preocupe tanto por los asesinatos, porque mientras uno no se meta en malos pasos, no hay por qué preocuparse. Esos entre ellos que se matan. ¿Saben qué? Sí es cierto. Qué mal envejecieron esas palabras, don Rodrigo. Los niños heridos esta semana en Limón no eran miembros de bandas narcos. Según la versión policial, las mujeres tampoco, pero quedaron en medio del conflicto entre bandas de narcotraficantes. ¿Y saben qué? No es cierto que las balaceras provocadas por los delincuentes solo maten o hieran a otros delincuentes. También hay víctimas colaterales, como esos niños y mujeres de Siquirres. No es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo fuera de una escuela o colegio. El pasado 29 de septiembre, en Paraíso de Cartago, unos sujetos dispararon una AK-47 a pocos metros de un centro educativo para matar a un hombre, cabecilla de una pandilla. Algunos proyectiles fueron a dar hasta las paredes de la escuela local, por suerte sin dejar heridos.
En noviembre pasado, el medio internacional CNN publicó que centros educativos en Costa Rica, sí, la Suiza centroamericana, se han visto en la obligación de ensayar con los estudiantes qué hacer en caso de un tiroteo. Esta escuela en Llanos de Santa Lucía, en Cartago, provincia aledaña a San José, la capital de Costa Rica, enseña a los niños cómo actuar en caso de una balacera. La maestra asegura que lo hacen desde que se inició este ciclo lectivo y que tuvieron que ponerlo en práctica el 29 de septiembre, cuando un hombre fue acribillado frente al centro educativo. En mayo de 2017, un comando armado inició un tiroteo fuera del colegio privado Montview en Huachipelín de Escazú. Ese hecho dejó 2 hombres muertos y un niño de 6 años herido. En marzo de 2023, un menor de 8 años que dormía en su casa, ubicada en Zapote, fue impactado por una bala perdida que entró por el techo de la vivienda. Y poniéndome ya personal, hace poco se dio una balacera en un barrio por el que mi mamá camina seguido para ir a tomar el bus o comprar el pan. Es por eso que sí existen personas inocentes muriendo por la violencia e inseguridad. Y sí, usted podrá decir que esto no es algo nuevo, y es verdad, pero lo que no podemos permitir es que esto se normalice. No podemos dejar de sentir indignación por este tipo de hechos y mucho menos dejar de pedir cuentas a las autoridades de los 3 poderes de la República. En esa línea de fiscalizar, pedir cuentas y hacer preguntas, tenemos algunas para el presidente Chávez y también para algunos jueces y juezas. Estas no las vamos a hacer en una conferencia de prensa diseñada en casa presidencial para que ese señor se ponga a pelear y tener la última palabra, pero las haremos por acá. El mismo 31 de agosto de 2023, en Limón, el presidente Chávez, luego de decir que los delincuentes se matan solo entre ellos, manifestó que el gobierno sí se preocupa por la inseguridad, por quienes matan y por quienes están en riesgo de caer en malos pasos. Nosotros nos preocupamos, no solo por los que matan, sino por los que dejan detrás, no solo por los que se metieron en malos pasos, pero para asegurarnos que haya opciones reales, para que no se tengan que meter en malos pasos. Señor presidente, si lo que usted dice es cierto, ¿por qué el presupuesto para la educación pública es el más bajo de los últimos 10 años? ¿Por qué se recortó el presupuesto de becas Avancemos en 12.000 millones de colones? ¿Por qué cayó a niveles históricos la inversión de vivienda en interés público? ¿Por qué está debilitando a la Policía de Control de Drogas? ¿Por qué está sacando agentes de puestos de control y mandándolos a hacer trabajos administrativos? ¿Por qué nombró en el ICD a alguien cuyo papá fue condenado por drogas? ¿Por qué tenemos una disminución histórica en los decomisos de cocaína? ¿Por qué? Mientras todos estos recortes ocurren y preguntas quedan sin contestar, el año pasado cerró con 907 asesinatos, el más violento en la historia. 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cosa no pinta muy diferente este año. Hasta el 21 de febrero de 2024, según el OIJ, el país registraba 126 asesinatos. A la misma fecha de 2023 se contabilizaban 131. Más hechos y menos palabras, don Rodrigo. Desde el año pasado les venimos informando sobre el nuevo hospital de Cartago y las trabas que desde la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Poder Ejecutivo le han puesto al proyecto. El contexto rápido es el siguiente. Desde 2011, la Caja compró un terreno a través de un concurso público. El inmueble fue sometido a múltiples estudios técnicos, entre ellos análisis geológicos para descartar riesgos sísmicos. Luego de años de evaluaciones, estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño y licitación, la entidad está preparada para adjudicar a una empresa mexicana, la cual presentó la mejor oferta. No obstante, a Marta Esquivel y al presidente Chávez se les metió entre ceja y ceja que el terreno es inadecuado, que hay una falla sísmica superficial y que sería peligroso levantar el nuevo centro médico allí. Una y otra vez han afirmado eso sin ningún sustento técnico. Contraria a la posición de Esquivel y Chávez, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental dio la viabilidad al proyecto. Además, Marielos Gutiérrez, asesora de Esquivel en la Caja, dijo semanas atrás ante los diputados que no hay razones técnicas para frenar el mismo. También el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se pronunció hace unas semanas y declaró que no existen razones técnicas para no hacer la obra en el terreno comprado en 2011. Entonces, como parece que el cuento de la falla geológica no pegó, ahora Pilar Cisneros se sacó un nuevo argumento.
Olvídense del riesgo geológico. Ahora hay riesgos químicos. Y oiga bien, nucleares. La señora protagonizó una escena bastante histriónica el lunes pasado en la Asamblea Legislativa. Durante una comparecencia de la Comisión de la Provincia de Cartago, Cisneros levantó una tableta en la que se ve un mapa. Una figura geométrica verde señala, según ella, el terreno comprado para el hospital, y otras figuras geométricas en rojo señalan construcciones vecinas. Pero mejor escuchen ustedes. Esto es la realidad. Cartagos, esto es la realidad. Es decir, vean la cantidad de industrias químicas. Hay una industria que está pegado, dice, procesamiento de desechos. Yo no le he ido a visitar, no sé qué tipo de desechos, pero eso está pegado a lo que sería el nuevo hospital de Cartago. Hay un detalle importante en lo dicho por Cisneros. Ella confiesa que ni siquiera conoce la zona. No sabe qué tipo de desechos maneja ese lugar que señala peligroso e incompatible con el nuevo centro médico. No sabe si es una cartonera, una recicladora o algo por el estilo. Pero hay más. La diputada rodriguista expresó que se debe considerar el riesgo de accidentes y dio un ejemplo realmente absurdo para el contexto costarricense. Nadie está planeando un accidente. ¿Ustedes creen que el accidente de Chernobyl fue planeado? ¿Ustedes creen que el accidente en la planta nuclear de Fukushima en Japón fue planeado? Se llaman accidentes. Ay, Dios mío. Obviamente la ministra de Salud, que estaba en comparecencia en ese momento, la vicepresidenta de la República, Mari Munive, respaldó esa narrativa. En realidad, el área alrededor del terreno para el nuevo centro médico tiene un uso de suelo mixto, de acuerdo con la zonificación definida por la municipalidad de El Guarco. Hay viviendas particulares, condominios, centros comerciales, una escuela, una estación de revisión técnica, industria de agroquímicos y hasta un convento de padres capuchinos, que le digan a los curitas que desalojen porque hay riesgo nuclear, según Pilar Cisneros. De hecho, la diputada se quejó el miércoles pasado de que la gente se burló de ella en Twitter por su comentario. Y yo no sé qué esperaba honestamente con semejante joya. De inmediato empezaron a vacilarme y a chotearme en las redes sociales, a tal punto que la palabra Chernobyl se convirtió en tendencia ayer en la red X, antes conocida como Twitter. Vean esto, hubo casi 2,000 tweets refiriéndose a Chernobyl. ¿Es cierto que ahora a Cartago le dicen Fukushima?, preguntó esta señora. Catherine Mena, el Chernobyl criollo, dijo la diputada. Y siguen las chotas y siguen las chotas. Y para peores, esto dijo el impresentable del presidente que tenemos. Que es la necedad de algunos diputados de que construyamos un hospital en un lugar que es un barrial, donde está rodeado de plantas químicas, donde aparentemente hay una falla biológica, que es el apuro. ¿Cómo que cuál es el apuro? Y la necesidad que tienen las personas de tener un centro de salud que no esté colapsado, grandísimo, insensible. Esa es la necesidad, querer tener un servicio de salud decente. Pero bueno, mientras el gobierno le sigue poniendo trabas al hospital de Cartago, los cartagineses siguen sufriendo y esperando. El centro médico actual tiene problemas de hacinamiento, ventilación y otros. Por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes señaló que el servicio de emergencias tiene capacidad para 28 pacientes, pero usualmente atiende entre 70 y 90 personas. Han pasado más de 4 meses desde aquel 7 de octubre de 2023, día en que la agrupación terrorista Hamas atacó el territorio de Israel que dejó 1.159 muertes, según reportaron las autoridades de ese país. Entre los fallecidos hubo 31 menores de edad. Los terroristas de Hamas también secuestraron 257 personas, las cuales llevaron al territorio de la Franja de Gaza. Desde entonces, Israel respondió al ataque con bombardeos a túneles construidos por Hamas y otras estructuras que considera objetivos militares, según ellos, pero también ha bombardeado edificios de civiles, escuelas y hasta el patio de un hospital en Gaza. También cortó el suministro de agua y obstaculizó el ingreso de ayuda humanitaria desde Egipto.
Las imágenes que hemos visto en estos 4 meses son desgarradoras, no solo por ser sangrientas y violentas, sino porque muestran lo peor de la humanidad. No hay una cifra oficial de las personas fallecidas en Gaza desde que inició el conflicto. Sin embargo, hasta el 21 de enero, el diario El País de España reportó, basado en datos dados por las autoridades sanitarias gazatíes, 25.000 personas fallecidas. 8 de cada 10 muertos eran mujeres y niños. A finales de enero, el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, consideró verosímil que Israel esté cometiendo acciones que constituyen un genocidio debido al alto número de víctimas mortales, el desplazamiento forzado de casi toda la población palestina, el hambre y las manifestaciones de odio de los políticos de Israel. El pronunciamiento del tribunal se debe a un caso por genocidio presentado por Sudáfrica en contra de este país. Además, el tribunal ordenó 6 medidas provisionales, como que Israel debe tomar las acciones para garantizar el acceso humanitario, debe también garantizar que su ejército no cometa ningún acto genocida, debe prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza. Esas cosas suenan muy bien en el papel, pero se cumplen poco. La destrucción, violencia y muerte siguen en Gaza. Lo único bueno de ese episodio con el tribunal es que los jueces admitieron el caso presentado por Sudáfrica para su análisis y, en el futuro, podría acarrear serias consecuencias para Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Si quiere seguirle el pulso al conflicto de forma diaria, cosa que nosotros no podemos hacer, le recomendamos el en vivo del País de España. Les dejaremos el enlace en la descripción de este episodio. Y quiero cerrar este tema con algo local. Repentinamente comenzamos a ver en Telenoticias y Noticias Repretel reportajes especiales con enviados de estos medios a Israel. Salieron en las ediciones estelares de ambos noticieros y a mucha gente, incluido yo, les resultó bastante curioso porque 1. Los reportajes empezaron a salir en los mismos días en ambos canales y 2. Estos noticieros casi nunca, para no decir nunca, envían corresponsales para cubrir noticias internacionales. A menos que se trate de fútbol, obvio, ahí mandan hasta la modelo operada que se acuesta con el dueño. El punto es que eso levantó sospechas. La Nación también se unió a estos noticieros, pero en menor medida. Solamente pusieron un par de tweets con un video de su periodista hablándole a la cámara, reporteando desde Israel. Tweets que, por cierto, después borraron. Ahora, ¿por qué fueron esos medios a ese lugar? ¿Quién los envió? ¿Pagó cada una de esas empresas el viaje de sus periodistas y camarógrafos? ¿Se pusieron de acuerdo y casualmente fueron todos al mismo tiempo? Las respuestas a esas preguntas nos las dio una nota de La Teja. Ahí reportearon sobre el viaje del periodista de Repretel y él dijo que es pagado por nada más y nada menos que el gobierno de Israel. Agregó que él fue seleccionado con otros 12 medios de Latinoamérica para ir a un viaje todo pago a ese país. Y acá es donde la mula votó a Genaro, por varias razones. La primera es que medios de comunicación independientes no deberían aceptar viajes todo pago de parte de un gobierno que está en un conflicto armado para ir a cubrir ese conflicto, por el simple hecho de que esos medios estarán obligados a reportear lo que el país que invita quiere que reporteen. No hay una verdadera independencia editorial ahí, y cuando no hay independencia editorial, mejor apaguen el chinamo del periodismo y se dedican a vender artesanías. La segunda es porque no están siendo transparentes con su audiencia. Si este periodista de Repretel no abre la jeta en esa nota, no sabríamos quién pagó esos viajes. Ni Telenoticias, ni Repretel, ni La Nación han comunicado oficialmente de parte de sus editores o directores que sus periodistas están ahí auspiciados por el gobierno de Israel. Eso no está bien. Si a usted una empresa, un gobierno, una organización, lo que sea, le está pagando por hacer un trabajo periodístico, lo mínimo que usted podría hacer es decirlo abiertamente. Lo ideal sería no aceptar eso, pero bueno, ya lo hicieron, ni modo, ahora sean honestos. Y la tercera es por el tipo de cobertura que están haciendo. Es una cobertura absolutamente parcializada hacia un lado del conflicto. Israel. No están ni siquiera cerca de Gaza y están reporteando únicamente sobre el ataque de Hamas a ese país, que sí, pasó, es condenable y no se puede aceptar de ninguna manera. Pero ¿y todo lo demás? Los ataques desproporcionados de Israel a Gaza, ¿dónde quedan? El asesinato de miles y miles de niños y niñas que ha hecho Israel en Gaza, ¿qué? Las denuncias de organizaciones internacionales que dicen que en Gaza están muriéndose de hambre, de sed y de falta de recursos médicos porque Israel no deja pasar nada a ese lado del país. ¿Eso qué? ¿Dónde se lo meten?
Es que hay que entender que no están reporteando sobre un Barcelona-Real Madrid, están reporteando sobre un genocidio en pleno siglo XXI. Así, literal, un genocidio. Y por unos boletos aéreos y noches de hotel, estos medios de comunicación se pusieron del lado del opresor, del lado de quien está cometiendo ese genocidio. Y eso es inaceptable. Termino citando a algunos colegas comunicadores cuyo trabajo respeto. Daniel Salazar, periodista, dijo: el oficio del periodista es confrontar al poder. Lo demás son relaciones públicas. Arturo Pardo expresó: si hay algo que no necesita Israel son publireportajes. Independientemente del medio y el formato en que se presente, es lamentable la invitación. No están haciendo reportajes, están replicando una propaganda. Cristian Cambronero, Premio Nacional de Periodismo: la credibilidad es, o era, lo último que le quedaba al periodismo, como para canjearla por boletos aéreos. Acá en Ahora Tica no nos creemos la última chupada del mango del periodismo, ni de cerca. Yo personalmente tengo mucho que aprender y mucho que crecer como periodista. Habrá quienes critiquen mi forma de ejercer esta profesión y están en todo su derecho. Yo solo quería expresar en este espacio, como lo he hecho antes y lo seguiré haciendo, lo que creo que está mal en el ejercicio de esta dura profesión. Cristian Bulgarelli podría estar en problemas. El Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, hizo una investigación interna relacionada a la licitación que este señor ganó para dar servicios a este gobierno por $400,000. El banco concluyó que existen elementos suficientes para determinar que el proveedor pudo haber incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión. Y es que si no se acuerdan, Bulgarelli redactó, junto a Choreco y otras personas cercanas al presidente, los términos y condiciones del concurso que luego, por arte de magia, él mismo ganó. El BCE, siguiendo sus políticas antifraude y anticorrupción, le notificó a este señor y su empresa sobre la investigación y le dio chance de presentar sus argumentos de descargo en un plazo de 60 días. Y añadió que la entidad analizará los argumentos, evidencias, etc. y luego emitirá una resolución que podría terminar en una sanción para el productor audiovisual o incluso posibles denuncias penales o civiles. Lo que en principio fue un jugoso contrato hecho a la medida se está convirtiendo en una pesadilla para Bulgarelli. Eso pasa cuando se hacen negocios con este gobierno, supongo. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron en Costa Rica y el mundo en la semana del 19 al 23 de febrero. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica, pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente, pero lo más importante es que nos ayuden con su financiamiento. Pueden hacerlo en www.patreon.com/lauratica o pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470. Hasta luego.